Pablo Iglesias reaparece, ex vicepresidente del gobierno, ex líder de Podemos y ministro. Y a partir de ahora, también empresario. Bienvenido al Club de Capitalismo, Pablo Iglesias, y bienvenido a Radio Televisión Española, que también va a ser tertuliano en la televisión de todos los socialistas. Una televisión que acaba de quitar a su directora para meter a otra, que luce con orgullo su carné socialista. Y todo esto porque la anterior directora se oponía a contratar a Broncano, pagándole una millonada, simplemente porque el gobierno quiere hacer competencia a dos hormigas que le están trayendo un verdadero dolor de cabeza. Pero hoy no vamos a hablar de eso, amigos. Hoy vamos a hablar de encuestas y también de Podemos. De cómo Podemos, después de ser completamente absorbido por Sumar y después de esa dolorosa y traumática ruptura que tuvieron, cómo Podemos está volviendo a aparecer en las encuestas nacionales como un partido que va a tener bastante que decir a nivel nacional, mientras que Sumar cada vez está perdiendo más votos. Una parte de ellos va a Podemos, por supuesto. Y también Vox está ahí en el alambre. Ya hablábamos en vídeos anteriores de cómo si Vox seguía bajando, podía desaparecer. Mientras el Partido Popular se acerca poco a poco a la mayoría, vamos a ver si la podría lograr, si no, y de qué depende. Y el Partido Socialista, a pesar de todo, resiste, incluso sigue subiendo un poco. Va a haber 3 elecciones que van a ser absolutamente decisivas. Por supuesto, la principal de ellas, las elecciones catalanas. Ya decíamos que la legislatura va a depender de ellas, pero también muy importante va a ser las elecciones vascas, especialmente si hay un resultado endiablado y es necesario o es posible un pacto con Bildu. Y después unas elecciones que las llaman de tercer orden, pero que sin duda serán importantes, como son las elecciones europeas. Vamos a ver qué están diciendo las encuestas y vamos a ver cuál puede ser la clave en estos próximos meses. Pues como es costumbre, os he hecho un gráfico para que sea un poco más visual lo que os voy a contar. Y vamos a hablar simplemente de 3 encuestas. 2 para las generales y 1 para las europeas. La primera con la que voy a empezar es la de Sigma 2 del Mundo, a nivel general. El Mundo pues es un partido que tiende más al PP y bueno, pueden tener cierto sesgo, pero dentro de ese sesgo suelen acertar bastante. Esta del Mundo dice que el PP tendría hasta 164 escaños, casi rozaría la mayoría absoluta. Ahora vamos a ver cómo la podría alcanzar, porque sería realmente simple, por lo que os voy a contar ahora. El PSOE, pues bueno, resiste bastante bien, con 118 escaños. Sumar tendría 20 escaños y Vox tendría básicamente los mismos, 18. Sumar y Vox están entre el 9 y el 10%, como os comenté en otros vídeos. Cuando bajas del 12% de los votos, la traducción de votos a escaños en el sistema electoral español te empieza a penalizar muchísimo. Y esto es lo que les está pasando tanto a Sumar como a Vox. Ahora vamos a verlo. Y Podemos, por eso hablaba de Pablo Iglesias, aunque ya no lo dirige él, entraría con 2,5% de los votos y un diputado. ¡Ojo! Porque Podemos es un partido que está en ascenso. Muchos de los votantes, actuales votantes o posibles votantes de Sumar, se están yendo a Podemos. Es decir, este 2,5 ahora mismo no es muy relevante, pero lo que importa es, en unas semanas han pasado de no tener nada a tener 2,5. Vamos a ver cómo llegan a las europeas y si Podemos puede rivalizar o no con Sumar, porque puede ser muy importante. Que os comentaba un poco cómo puede tanto determinar la mayoría absoluta como determinar que Vox y Sumar, especialmente Sumar, ahora lo vamos a ver por la siguiente encuesta de GAT3, si pueden existir o no como partido. ¿Qué pasa por el sistema electoral español? Que aquellos partidos que sacan más votos, especialmente en ciertas provincias, las más pequeñas o incluso las medianas, los traducen más en escaños que los partidos que sacan menos votos. Por este sistema y con estos votos actuales que le da la encuesta de Sigma 2, Vox estaría traduciendo cada 1% de los votos que saca en 1,9 escaños. Mientras que en el mismo bloque, en el de derechas, el PP, por cada 1% de los votos que tiene, lo traduce en 4,3 escaños. Es decir, por simplificarlo un poco, votar al PP tiene como valor más del doble que votar a Vox en traducción a escaños. En la izquierda pasa algo bastante parecido. Prácticamente votar al PSOE da el doble de escaños que votar a Sumar. Si esto se mantiene así, y se va a mantener mientras Vox y Sumar estén, o al menos uno de ellos, por debajo del 12%, el sistema va a seguir penalizándoles mucho.
Y como os comentaba en otro vídeo, si bajan, ahora mismo están entre el 9 y el 10, pero es que si bajan del 8% significa prácticamente que desaparecen como partido. Esto también crea incentivos para que las personas voten a los partidos principales, lo que se conoce un poco como el voto útil. Siguiendo esta idea, ¿por qué os decía que el Partido Popular pues está cerca de obtener la mayoría absoluta? Os he hecho un resumen de cuánto le cuesta a cada partido obtener un escaño, o mejor dicho, cómo rentabilizan los votos a escaños. Y es que el Partido Popular, por cada 1% de los votos que obtiene, saca 4,3 escaños. En el mismo bloque, Vox, por cada 1% de los votos que obtiene, lo traducen en 1,9 escaños, según siempre que sacase los votos que le diese esta encuesta. Que puede variar un poco, pero lo que no va a variar es un poco la imagen general. Escaño arriba, escaño abajo. El PP va a sacar el doble de escaños por cada voto respecto a Vox. Y lo mismo pasa, aunque un poco menos acentuado, pero en el bloque de izquierdas. El PSOE saca el doble de escaños por cada voto de lo que saca Sumar. ¿Qué puede hacer esto? Actualmente el PP necesita 12, según esta encuesta, 12 escaños para obtener la mayoría absoluta. Y aquí coinciden varias cosas. ¿Por qué? ¿Qué pueden pensar los votantes de Vox? Muchos votantes de Vox, probablemente una mayoría, quieren que Vox esté en el gobierno por encima de todo y que influya en las políticas y prefieren un gobierno del PP con Vox dentro que un gobierno sin Vox. Pero pueden pasar dos cosas. Primero, que haya una parte importante de los votantes de Vox que decidan que lo que más quieren que Vox esté en el gobierno, sí, quieren que influyan, sí, pero lo que más quieren es echar a Sánchez. Es echar a Sánchez de la Moncloa. Y para ello, lo más inteligente puede ser votar al partido que más traduce los votos en escaños. Y por eso se da el voto útil y puede que algunos votantes de Vox decidan votar al PP por ese voto útil, incluso aunque prefieran al PP. Segundo, si el PP se está acercando a la mayoría absoluta, como digo, es lógico pensar que muchos de los actuales votantes de Vox quieran que Vox esté en el gobierno, pero puede haber algunos que prioricen la estabilidad, que prioricen un gobierno de un partido con mayoría absoluta, que saben seguro que va a durar los 4 años de legislatura y que no puede romperse, o que van a sacar los presupuestos, por ejemplo, que van a sacar las diferentes leyes con facilidad. Es decir, priorizan un poco el pragmatismo, la gestión, a que Vox esté en el gobierno, porque puede haber crisis de gobierno que lleve a no sacar leyes, no sacar presupuestos, incluso a elecciones, si finalmente esa coalición se rompe. Ahora mismo, como digo, el PP estaría, según esta encuesta, a 12 escaños, ¿y 12 escaños en qué se traduce? Básicamente en que una quinta parte de los actuales votantes de Vox, una quinta o una cuarta parte, se pasen al PP. Si eso ocurriera, y como digo, hay diferentes incentivos para que eso pueda ocurrir si se mantiene este resultado, estos votos, el PP podría tener la mayoría absoluta con esos votantes de Vox. ¿De qué va a depender? Pues de los resultados que saque Vox en las próximas elecciones, especialmente en las elecciones europeas, que va a ser un poco un termómetro de cómo van los partidos y los votantes. Los votantes siempre son inteligentes, o al menos saben lo que quieren. Van a tomar nota y verán si Vox es un partido, digamos, viable fuera del PP o no. Y esto va a depender mucho del resultado que saquen las europeas, si está por encima o por debajo, diría yo, del 10%. Ahora vamos a ver qué pronostican las encuestas para Vox en las europeas. Vamos a ver qué dice la encuesta de GAT3 que la hacen para Mediaset, para Telecinco. El PP, esta es un poquito, no mucho, pero un poquito más conservadora con el PP, le da entre 157 y 163, la mayoría está en 176. El PSOE, esta le baja bastantes más escaños comparado a la del Mundo, le da entre 106 y 112 escaños. Con Vox es bastante más generosa, le da entre 28 y 32, prácticamente igual a los que sacaron las pasadas elecciones. Y con Sumar, ojo, porque aquí está lo más importante, le dan entre 13 y 17 escaños. Por finalizar, a Podemos se está empezando a acercar a la mitad del voto de Sumar. Le dan 2 escaños con un 3,1% de los votos. Y repito, Podemos es un partido nuevo que la tendencia es que esté sumando. Hace apenas unas semanas Podemos no estaba concebido como un partido fuera de Sumar, ahora sí.
Entonces este 3% de los votos no es tan relevante como lo que está ganando en las últimas semanas, y si esa tendencia de acumular más votos se va a mantener hasta las elecciones europeas. Como decimos en otros vídeos, el 12% aquí es un dato clave, porque a partir de ese voto los partidos empiezan a rentabilizar muy mal los escaños. Con el 8% prácticamente desapareces. Y es que Sumar ya se está acercando muchísimo a ese 8%, tiene 8,7%. Vox, por finalizar un poco, ¿puede resistir? Según esta encuesta de GAT3, le daría en torno al 12%, este resultado para ellos sería bueno, del Mundo no tanto, y si no siguen bajando, veamos a ver qué pasa con las catalanas, donde seguramente le vayan muy bien. En las vascas es muy probable que no le vayan tan bien, y en las europeas va a ser como una foto de más o menos cómo puede estar la legislatura actualmente, puede ser como una, no es exactamente igual, pero como un simulacro de las generales. Pero bueno, Vox más o menos se va manteniendo con ese voto. Sumar está a punto de desaparecer como partido por el propio sistema electoral. Pero aquí os hago yo la pregunta, y es, ¿qué es Sumar? Vox es un partido al que le puede ir bien o mal, pero ¿qué es Sumar? Sumar básicamente son dos cosas. Primero, Sumar es una creación del Partido Socialista para sustituir a Podemos por un partido más cómodo, que ni siquiera era un partido, sino una corriente aglomerada en torno a Yolanda Díaz, que podía estar un poco a su izquierda, que podía discutirle algunos temas especialmente internacionales o poco relevantes, porque al final lo que va a contar es la opinión del presidente en esos temas, nada que se vote. Pero básicamente un partido muy cómodo para el PSOE. Y lo lograron, sustituyeron a un Podemos algo más incómodo por Yolanda Díaz, y a Podemos se lo merendó. De hecho, tuvo que obligarle a ir con ellos integrados de forma humillante en las elecciones generales. ¿Qué es ahora Sumar? Pues no se sabe muy bien. El otro día se constituyeron como partido, porque no eran ni siquiera un partido, era como una marca que se presentaba a las elecciones, que agrupaba muchas cosas. Sumar principalmente ahora es Yolanda Díaz. La figura de Yolanda Díaz, poco más, un partido, una corriente muy personalista en torno a una figura que además se ha visto que no tiene apenas tirón, y de ello el fracaso del partido. Si Yolanda Díaz no tiene tirón y Sumar es Yolanda Díaz, se hunde. Más allá de Yolanda Díaz, ¿qué es Sumar? O al menos que es hasta ahora Izquierda Unida. Izquierda Unida es el principal y prácticamente único partido realmente relevante a nivel nacional, que es básicamente el que le da todos los votos a Sumar. Más allá de Izquierda Unida, ¿qué es? Pues diferentes partidos regionalistas, nacionalistas, que existían antes que Sumar, que estaban integrados en Podemos, a veces por fuera. Pues pueden ser en Valencia, en Cataluña, en Baleares hay otros, pero por ejemplo, ahora en cada uno de los territorios han llegado a un acuerdo diferente. En Madrid han dicho que Sumar va a aportar la mitad de los cargos y que la otra mitad la va a aportar el partido de Rejón, que se escindió de Podemos, formó algo con Carmena y a partir de ahí pues van a seguir juntos, pero cada uno aporta la mitad. En Cataluña han dicho, bueno, nos vamos a presentar bajo la marca de Sumar, pero Yolanda Díaz aquí no va a pintar nada. Quienes van a decidir absolutamente todo en Cataluña van a ser los comuns. Pero es que en Baleares, donde iban con Més Mallorca y otros partidos nacionalistas e independentistas en Baleares, Més Mallorca ya le ha dicho que se están hundiendo y que se hundan solos, que para las europeas no va a ir con Sumar, que van a ir con Esquerra, con Bildu y con el BNG en ese partido del que ahora hablaremos, que básicamente va por la independencia de diferentes territorios contra España en las elecciones europeas. Por lo tanto, ¿qué sentido tiene Sumar? Sumar tiene sentido cuando hay algo que agrupa a diferentes partidos o diferentes movimientos y les aporta algo. Esto podía ser Yolanda Díaz, un movimiento de izquierda a la izquierda del PSOE que trascienda. Pero cuando Sumar ha pasado a ser prácticamente un calco del PSOE, cuando sirve a los intereses del PSOE y cuando el principal activo, que era Yolanda Díaz, no aporta nada, sino que resta, valga la redundancia,
Sumar yo le auguro muy muy poco futuro como partido o como lo que quiera que sean. Yo creo que después de las elecciones europeas, donde va a sacar un muy mal resultado, hay dos opciones. O se desgaja y directamente decide no presentarse a las elecciones generales y a ver qué sale de ahí. Puede salir un Podemos con más fuerza, puede salir que Sumar no exista y se presentan muchos partidos regionalistas, nacionalistas. O puede pasar otra cosa, que es que Sumar más o menos siga sobreviviendo como puedan, pero restando muchísimo voto a la izquierda, por debajo de ese 12%, acercándose a ese 8% o incluso por debajo, lo que le hace que reste muchos votos al PSOE, pero no lo traduzcan en escaños. Este escenario, evidentemente, si yo fuese Feijóo, pondría una velita para que Sumar se presente, para que Sumar siga existiendo como partido independiente del PSOE, pero restándole muchos votos. Básicamente esto es lo que le gustaría. Por otra parte, como digo, Vox, si logra acercarse a ese 12%, está bien, puede beneficiar a Feijóo en términos electorales, porque moviliza el voto de una derecha que no le va a votar a él y lo traduce en escaños. Si Vox empieza a bajar y se acerca al 10%, básicamente la derecha tendrá una disyuntiva y es mejor que haya un solo partido de derechas que dos con uno dividiendo el voto y restando escaños. Vamos a ver qué va a pasar, o qué dice GAT3, qué va a pasar en las... Bueno, estos son los resultados de las anteriores elecciones, por si los queréis un poco comparar con lo que dicen estas encuestas. Más o menos dicen que el PSOE perdería unos pocos escaños, pero tampoco esto es muy realista, puesto que el PSOE sacó un poco más de lo que se esperaba en aquellas elecciones porque la derecha se desmovilizó, especialmente los votantes del PP. Y el resto de partidos, 31 Sumar y 33 Vox. Ahora pues, como veis, Vox más o menos aguantaría, según GAT3, según la encuesta de Sigma 2 no tanto, y Sumar perdería la mitad de los escaños hasta ser prácticamente irrelevante. ¿Qué dice GAT3 para las europeas? GAT3 para las europeas pone al PP casi duplicando los escaños que sacó en las anteriores elecciones. Las europeas tienen un sistema que es circunscripción única, lo que no pasa en ninguna otra elección en España, por lo tanto un voto se traduce prácticamente igual en escaños en el Parlamento Europeo para los partidos muy pequeños que para los partidos grandes. Entonces aquí estas elecciones favorecen mucho a nuevos partidos. Primero vamos a ver qué pasa con Izquierda Española, que a lo mejor se presenta, y vamos a ver, en general los votantes no estarán condicionados por ese voto útil, digamos. Por lo tanto, los resultados tampoco son muy extrapolables, pero sí que puede dar algunas ideas. El PP sacaría muy buen resultado, ganaría de calle las elecciones, sacaría casi el 38% de los votos. El PSOE, un buen resultado también, sacaría el 26,5%. Vox, pues en las europeas bastante mal. Sacaría el 9,2%, lo que le daría 6%. Bueno, como digo, estaría por debajo de ese 10% que le hace bastante inviable como partido. Pero a ver si luego las generales saca más o no. Y Sumar, pues esto marca la misma tendencia. Sumar prácticamente sería inviable como partido. Ese 7,2 está muy por debajo del 10, del 8% que te permite existir como partido y desaparecerías. AR, esta es una coalición, la que os hablaba antes. Esquerra, BNG, Bildu, otros partidos nacionalistas. Básicamente esto es un frente de izquierdas, de partidos independentistas que quieren acabar con el sistema constitucional tal y como está en España. Y luego Podemos aquí es muy interesante porque dado que los nuevos partidos o los partidos pequeños o como lo queráis llamar no están penalizados en las europeas, va a ser muy interesante ver qué resultados saca Podemos, especialmente compitiendo con Sumar, aquí en igualdad de condiciones, no tanto en las generales donde el sistema les penaliza mucho por ser más pequeño, compitiendo en igualdad de condiciones y ver qué resultado saca comparado con Sumar. Si los votantes ven que las europeas Podemos sacar un resultado parecido al de Sumar, y aquí apunta que ya va por la mitad del voto y va ganando voto mientras que Sumar lo está perdiendo, pues puede ser finalmente que Podemos vuelva a sustituir a Sumar, es decir, Sumar se comía a Podemos y ahora Podemos se volverá a comer a Sumar, y que sea viable como partido independiente y que las próximas elecciones generales pues a lo mejor no se presenta Sumar, sino que se presenta Podemos y Sumar pues bueno, desaparece y a ver los restos, tanto Izquierda Unida como los diferentes partidos nacionalistas, ¿quién se los quedaría?
Sin más me despido, os pido por favor que deis a like, que comentéis quién creéis que puede ganar las elecciones, si creéis estas encuestas, si no, qué os parece que va a pasar con Sumar, especialmente, si va a desaparecer o no, qué os parece que va a pasar con Vox, si va a remontar un poco esa mala racha de la que viene, que parece que se ha estabilizado, y que compartáis, si este vídeo os ha gustado, pues tanto en vuestras redes sociales como con las personas que creáis que le puede interesar. Sin más me despido, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!